Vamos a donde nos quedamos, ¿no? Donde dice textos bíblicos de la etapa del pueblo establecido. Textos bíblicos de la etapa del pueblo establecido. Busquen despacio. Textos bíblicos de la etapa del pueblo. Más abajo está eso. Textos bíblicos de la etapa del pueblo establecido. El deber no está acá en el deber. Una parte del pueblo. Sí, la página desde cuándo. De la etapa. La siguiente página. A la siguiente página no me sale. No, porque eso aquí no hay nada. Sí, etapa del pueblo. Hay que conversar. Del pueblo dividido vendrá. ¿Dónde está eso? Busque despacio porque si pasa rápido la página no puede leer el tema tan largo, ¿no? Textos bíblicos de la etapa del pueblo ¿Es establecido. antes o después? Pero eso es de regreso. Ah, ya, es antes, hermano. Yo estaba buscando después. ¿Ya encontraron? La corte está. Ya encontraron, no todos, ¿no? Sí. Textos bíblicos de la etapa del pueblo establecido. Dice, los jueces de Israel. ¿Por qué eran jueces de Israel? ¿Y por qué se les llamaba jueces? Porque hacían justicia a los pueblos judíos. Justicia, pero no es que hacían justicia en el pueblo, Contra los porque ellos no eran jueces de andar haciendo justicia a uno y otro del pueblo. Se les llamaba jueces porque ellos eran un instrumento de Dios para hacerle justicia a Israel de sus enemigos. Amén. ¿Por qué se les llamaba jueces? Porque Dios los usaba como instrumento para hacerle justicia al pueblo de Israel de sus enemigos. Entonces ellos juzgaban a los enemigos de Israel y por eso se les llamaba jueces. Amén. Pero ellos no estaban sentados pues en una mesa con la gente ahí pidiéndole a la gente consejo, ¿no? Que me pasó esto, me pasó esto otro. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ve el libro de Levítico, el pueblo de Israel ya estaba organizado, ya tenía jueces que hacían ese trabajo. Amén. Había gobernadores, había gente pues que estaba a cargo de parte del pueblo y también de las divisiones territoriales estaban a cargo. Amén. De ahí nosotros vemos el siguiente capítulo donde dice que el pueblo pide rey. ¿Por qué el pueblo pedía rey? ¿Por qué pedía rey el pueblo? Cuando hemos leído en 1 Samuel, ¿cuál era la causa, la circunstancia, la razón? Para parecerse a los pueblos. Para ser igual. Ellos tenían un rey para salir a la guerra también. Así, ellos querían ser igual al pueblo que los rodeaba, ¿no? A las naciones que los rodeaban, que tenían un rey, que los representaba, un ser humano. Pero aquí es donde viene un gran problema, ¿no? Porque esa gente que tenía un rey idolatraba a ese rey como Dios. Pero acá en Israel era su Dios el rey. Amén. Mientras que en las otras naciones era el rey su Dios. Había reyes que se sentían dioses, se sentían gentes superiores, a lo menos cuando tenían mucho poder, como los egipcios, babilónicos. Amén. ¿Se acuerda del Imperio Romano? Cuando los césares se creían dioses, ¿se acuerda? Ellos se creían dioses. ¿Por qué? Porque ellos tenían poder, a veces el poder también enloquece a la persona, a tal punto que la persona se cree una divinidad. Amén. Se cree invencible, una divinidad, un Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con el rey Nabucodonosor cuando se le vino esos pensamientos a él? ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor? Es una vez. Es una vez. Una vez. Lo hizo una bestia, ¿no? Le dio como un espíritu de locura. Hasta cuando él otra vez recobró la razón y se dio cuenta que el que tenía el poder era Dios y Dios se lo había dado
en sus manos. ¿Amén? Por eso es peligroso cuando un solo hombre es la cabeza de todo. Tiene que tener siempre gente que esté también pues ayudándole a gobernar. ¿Ven? Porque cuando un hombre gobierna totalmente todo, si no se controla sus emociones, esa persona llega a corromperse con el poder. Y así somos los seres humanos. ¿Ven? Como dicen, se le subió el poder a la cabeza. Claro. Entonces ellos pedían rey porque querían ser iguales a las naciones que le rodeaban, igualitos, tal como se ve. Y la iglesia no está lejos de eso también. Veamos, solamente le pongo un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes le han reclamado a un pastor porque no ha dado las 7 palabras en Semana Santa? ¿O han escuchado cristianos de la iglesia? Oiga, pastor, y no, pues Semana Santa, 7 palabras, ¿cómo va a creer usted? Claro, claro que nosotros ya tenemos esa mentalidad de que la iglesia tiene que hacer las 7 palabras. No es obligación porque eso no es de nosotros, no es bíblico. O sea, con esto, a ver, entiéndame esto. Con esto no le quiero decir que el pastor no lo haga, si quiere hacerlo lo hace, pero no es una obligación. Yo más lo miro como una estrategia, Porque no es bíblico. porque uno invita amigos en ese momento para que... Ya, escúcheme esto, aquí es donde viene el gran problema. Podemos hacer de todo para ganar almas, pero quien toca el corazón de las almas es el Señor, el Espíritu Santo. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero si Dios no me acompaña, es inútil lo que haga, no se va a ganar bien alma. ¿Ven? Entonces, por eso es que le quiero decir, no está lejos la iglesia, porque en esas cosas que son paganas, ya estamos nosotros mezclando. Y claro, el mundo nos atrae, el diablo, con sutileza, todo bonito, ¿no? Mira, así como decía la hermana, es una estrategia para ganar almas. Y con el cuento de la estrategia para ganar almas ya se convierte en una parte de la iglesia, en una obligación. ¿Sí me debe entender? Por eso no sería raro que algún día el pastor diga, bueno, esta vez no voy a predicar las 7 palabras. Por ahí saldrá un poco de gente, no, pues pastor, ¿cómo va a creer? Está mal. ¿De dónde vienen las 7 palabras? ¿De la Biblia o de dónde viene eso? A ver, ¿de dónde vienen las 7 palabras? Pero las 7 palabras están en la Biblia que Jesús... Están, pero no, Pero eso es algo católico. no ha sido ordenado ni por Cristo ni por nadie. Las 7 palabras de la Iglesia Católica. Las 7 palabras es de la Iglesia Católica, un mandato de la Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia Evangélica dice las 7 palabras y una más. Porque ellos predican hasta donde Cristo muere y se supone que nosotros predicamos que Cristo resucita, esa es la una más, la 8ª palabra. Pero con esas sutilezas del diablo ya van volviendo a la gente y van metiendo el mundo en la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Por eso con esto yo no le digo que el pastor no predique las 7 palabras, está bien si quiere predicarlas. Pero si en algún momento Dios le pone en su corazón que no lo haga, respete, porque eso no es de la iglesia. No es de nosotros, no es mandato, no es obligación, no es bíblico. ¿Sí me voy a entender? Sí. Y así estaba el pueblo de Israel también. Amén. El mundo ingresando a Israel. O sea, ellos querían ser iguales al mundo. Y tal como va marchando todo, la Biblia no se equivoca. Algún día, no se sorprenda usted, si algún día en alguna iglesia del extranjero hay una danza de gente desnuda o de chicas en hilo, ni se sorprenda. Porque siempre habrá alguien que diga estrategia. ¿Sí o no? Estrategia. Pero ese es el cuento del diablo también. Para envolver. estrategia que sean saludables. No, es que es así, ¿me entiendes? Es que, como dice el pastor, como va el mundo, Como va el mundo, no se sorprenda si en algún momento. No es que ahorita ya existen las iglesias homosexuales, ya hay. Mire, y no yendo muy lejos, la trampa satánica. Hay en otros países iglesias de blanco, de negro. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que dividirse? Si todos somos iguales. Claro, pero hay esa estrategia satánica. ¿Ya? No debería de haber, pero lo hay. ¿Por qué? Porque habemos seres humanos que nos dejamos envolver de todo lo que vemos en el mundo y el mundo todavía está aquí en el corazón y nosotros queremos hacer como vemos en el mundo, más no lo que nos manda
la palabra del Señor. Amén. Por eso yo siempre les insisto, toda fiesta, toda cosa que no es bíblico, pues no es bíblico. No se sienta mal. No tiene obligación en eso. Amén. El mundo lo celebra porque es el mundo, ¿no? Nosotros no, por ejemplo, no vamos a celebrar dentro de la iglesia el Día de la Bandera, porque eso es algo nacional, no es mandato bíblico. Amén. Pero aquí es donde viene el gran problema de nosotros, que lo que dijo Cristo a veces nos cuesta cumplirlo, o no nos cuesta cumplirlo. Nos cuesta cumplirlo, nos cuesta cumplir vivir en santidad, nos cuesta a veces estar puntual en la Santa Cena, nos cuesta hacer lo que ordenó Jesucristo, nos cuesta mucho trabajo, pero lo que Él nos ordenó, eso rapidito lo hacemos. Y a veces hasta buscamos excusas bíblicas, ¿sí o no? Buscamos ahí la palabra, no es que la palabra dice, y rapidito, para acomodar todo eso solamente a nuestro criterio, a nuestra conveniencia. Por eso cuando el pueblo de Israel habló con el profeta Samuel, ellos le pusieron todos sus argumentos. No es que queremos ser como las demás naciones, un rey que nos represente, que salga con nosotros a la guerra. Yo le hago una pregunta, ¿y Dios no salía a la guerra con los israelitas? ¿Salía o no salía? Salía el Señor a las batallas con ellos. Cada vez que ellos consultaban a Dios y decían, vamos a salir a la guerra, Dios le decía sí, porque estaré con ustedes, y ellos ganaban. Amén. Pero desgraciadamente así somos los seres humanos, ¿no? Por eso es que existe la idolatría, porque el hombre quiere hacer un Dios a su manera, un Dios que le obedezca, no obedecer a ese Dios, sino ese Dios que me obedezca a mí. Un Dios en silencio. Un Dios a mi manera, ¿no? De piedra, de metal, lo que sea, yo peco y después yo vengo acá, no ha pasado nada porque Él nunca estuvo conmigo, estaba ahí en mi casa. ¿Sí me entienden? Y no pasaba nada, no siento culpa. ¿Por qué no siento culpa? Porque nunca vi esa estatuilla volando ahí vigilándome, ¿qué estás haciendo? ¿Sí o no? Entonces por eso es que mucha gente no quiere dejar la idolatría, porque ellos saben que en la idolatría tienen toda la libertad de vivir como ellos quieren. Y inconscientemente todos sabemos que Dios quiere que vivamos una vida en orden. Y eso es lo que menos los seres humanos quieren. Somos como los muchachos a veces, ¿no? Como los niños, que usted como padre quiere corregirlos y ellos no le dicen, estás equivocado, papá. Entonces usted le está diciendo lo correcto, pero el muchacho le dice, no, tú estás equivocado. Quiere saber más que usted. Ni siquiera ha vivido la vida, pero ya quiere saber más que usted. ¿Amén? ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama la rebeldía juvenil. Y también nosotros, aunque ya somos hijos de Dios, pero muchas veces sí se manifiesta esa rebeldía en nosotros, aunque somos hijos de Dios. ¿Ya? Muchas veces se manifiesta esa rebeldía y no queremos hacer la voluntad del Señor. Solamente les pongo un ejemplo, ¿no? A veces oramos, Señor, salva las almas, salva, oramos, lloramos, salva las almas, y cuando nos dicen vamos a predicar en una casa, no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Vamos al aire libre, uy, no, hace mucho sol, dice, me va a dar desmayo, y puro pretexto, y no está orando por las almas que se salven, pues salga, usted también puede hacer su trabajo, vaya y predique para que las almas se salven también, pues, ¿amén? O sea, no es darle el trabajo a otro. También somos parte del trabajo, también somos parte del grupo. En la iglesia cuando hacemos culto de hogar, yo sí me le enojo a los hermanos. Yo le digo, hermano, no esté preguntando a qué hora es el culto. Usted ya sabe que el culto de hogar es los martes. Yo quiero que esté ahí presente. No me diga con el cuento de que como no me dijeron, no. Usted ya sabe que tiene que estar ahí y es su obligación como parte de la iglesia estar ahí. No espere invitación. No diga, a ver, Nachita, fulanita, Michita, no. ¿Ven? Si ya le digo que tienen que estar, tienen que estar. Y el que tenga tiempo, deje pues tiempo y vaya al culto de hogar. Amén. Haga su trabajo. Es que a veces también esperamos que el pastor nos nombre. Es que si no me nombra, no voy. Mire, yo cuando era miembro de la iglesia, yo escuchaba que había aire libre, había culto de hogar. A mí no me nombraban. Bueno, siempre hay grupos de líderes, ¿no? Y a los líderes les encargan.
Y yo ahí me iba como un metiche. Ahí yo sabía dónde era el culto y ahí estaba yo, ayudando en lo que sea. Y al aire libre, y ahí yo estaba también presente en el aire libre. Yo mismo me hacía el invitado, así como Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Cristo se hizo el invitado? ¿En qué escena usted ve que Cristo se hizo el invitado? ¿Ah? Cuando fue a la casa de Saqueo, Saqueo estaba hecho el curioso porque él no conocía a Jesús. Jesús tampoco conocía a Saqueo. Pero miren, ¿no? Algo que asusta. Saqueo bien escondido y ve que Jesús lo mira directamente. Bájale. ¿Amén? ¿A quién no le va a asustar eso? Y lo peor de todo es que le dice, bájate porque voy a comer a tu casa. ¿Con cuántos andaba Jesucristo? ¿Ah? Un pocotón de gente, pues. Imagínense que su pastor le diga, a ver hermana, voy a comer a su casa y ande como 40 personas. ¿Usted qué hace en eso? Solo usted ya lo pide y yo puedo recibir. El resto mandarme a la casa. Me voy, venga a la próxima. Está en salida. Compré 45 años. Uy, ¿cómo iba el centro? Afortunadamente, como Jesús ya conocía el corazón de Saqueo, él sabía que no se iba a negar y también porque era rico y tenía un salón bien grande donde todo el mundo podía entrar, entonces no había problema. Saqueo lo recibió. Amén. Él no puso ninguna excusa, ningún pretexto, sino que contento lo recibió no solamente a Jesús, sino a toda la gente que iba con Jesucristo. Amén. No se queje cuando su pastor aparece en su casa a almorzar, ¿no? Dele gracias a Dios. Que se hagan invitados, gloria a Dios. Amén. ¿Se van a lechugar? No. Bueno, entonces como el pueblo insistía tanto, ahí viene la otra parte, ¿no? Dice, Saúl es elegido rey. Y a Saúl le pasó lo que le pasa a muchos seres humanos. Amén. El poder lo mareó. Amén. Lo cegó, lo corrompió. Él sabía que tenía que someterse ¿a quién? A Dios. Dios tenía que dirigirlo en todos sus pasos. Pero como él era ya el rey, él sintió que no necesitaba a Dios, que él podía hacerlo solo. Él era la autoridad, la máxima autoridad, y simplemente tomaba las decisiones como él quería, sin importar la decisión de Dios. Es por eso que nosotros vemos no solamente en Ecuador, en todos los países vemos lo que pasa en la política, se dividen los poderes. ¿Por qué se dividen los poderes? Porque cuando ya tenemos poder, yo me creo superior al presidente, el presidente se cree superior a los asambleístas, los jueces se creen superior al presidente y a los asambleístas, y ahí hay esa pelea. Ninguno quiere acatar la orden del otro, porque cree que tiene la misma autoridad. Y esos son los grandes problemas que hay en la nación. Amén. Somos rebeldes por naturaleza y no queremos someternos. Amén. Entonces, que bien dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que a los hombres y a las mujeres Dios nos ve con la misma estatura, iguales. No importa quiénes somos, nos ve iguales espiritualmente. Amén. O sea, hombre y mujer pueden cumplir la misma función. Hombre y mujer pueden ser profetas, pastores, de todo. Hay a veces esa locura de que hay gente que dice que en el Nuevo Testamento no dice la palabra pastora. No lo menciona. Pero Cristo dijo, el apóstol Pablo dijo que Dios nos ve a todos por igual y todos podemos también cumplir la misma función. Amén. Simplemente ese hombre y esa mujer tienen que someterse a la voluntad de Dios y todo les saldrá bien. ¿Sí me voy a entender, mi hermano? Ahora, ¿por qué no hay discusión en la palabra una mujer profeta? ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos aparecen unas hijas de un hermano cristiano que eran profetas. Por eso es que nadie discute esa palabra. Nadie dice, no hay mujer profeta, porque ahí aparece en el libro de los Hechos. Pero como no aparece la palabra pastora, entonces ahí sí discuten. Ahí sí discuten, pero está mal. O sea, para los ojos, ante los ojos de Dios, dice el apóstol Pablo, sí dice que todos, varón y mujer, somos iguales. Entonces, con ese versículo
Por eso es que Dios mismo dice, si no podemos someternos a un ser humano aquí en la tierra, ¿cómo vamos a someternos a Dios Todopoderoso? Por eso me da risa eso que me dicen, tengo que preguntarle al Señor, dice. ¿Por qué no pregunta a su pastor? Amén. Tiene un pastor, vaya, pregúntele a su pastor. No es que tengo que decirle al Señor para ver si Dios dice. Si dice sí, sí. Y si dice no, no. O sea que se cree superior a todo el mundo, pues, porque solamente Dios lo dirige. Y eso está muy mal. Amén. Entonces, aquí la estatura espiritual que Dios nos marca, hombres, mujeres, o todos somos una misma estatura delante de Dios. Aquí la sabiduría que a cada uno nos gobierna en nuestro corazón y en nuestra mente es que yo me someto voluntariamente al que Dios puso como superior a mí, aunque yo tengo la misma estatura espiritual de Él, pero yo me someto porque así Dios lo ordenó. ¿Sí me debe entender? Él es mi autoridad y me someto porque así Dios lo ordenó. Entonces las cosas van bien. Y ahí es donde viene bendición de Dios y todo le sale bien a las personas, a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces que muchos andamos mal y no nos salen bien las cosas, porque no aprendemos a obedecer la palabra del Señor en cuanto a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Amén? Y lo peor de todo es que a veces nos quedamos mucho. Yo les recomiendo algo, yo se lo digo como pastor que soy. Tiene una queja mejor de rodillas que es el Señor. A él convérsele todo, pero no le convence a otro cristiano. Porque si le convence a otro cristiano, se convierte en chisme y después de chisme pasa a ser pecado. Y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, eso. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Hasta acá llega. El COVID cristiano. Diga cómo bajaría mañana, hermano, o cuando lo hace hermano. Puede pasar una vecina linda. Bueno, entonces seguimos, ¿no? El reinado de Saúl, que nosotros ya hemos leído en el libro de Primera de Samuel, ¿no? ¿Cómo fue el reinado de Saúl, no? El reinado de Saúl fue decayendo, ¿no? Decayendo, porque Dios ya no lo respaldaba. Ya Dios no lo respaldaba. ¿Ya? Y por eso es que cuando Saúl tuvo una muerte vergonzosa, porque Saúl tuvo que suicidarse. ¿Un suicida dónde va? Un suicida se va al infierno. El suicida se va al infierno, no se va al cielo. Mire, se mató Saúl. Amén. Qué pena, ¿no? Y no solamente que se mató, sino que él fue justamente a buscar una adivina. O sea, no fue a buscar a Dios, sino que fue a buscar una adivina. Y no estamos lejos de eso. Si hay en la iglesia ciertas personas que han venido de un mundo donde creían en brujería, hechicería y todas esas cosas, y aún estando en la iglesia, saben que tienen que pedirle a Dios en oración las cosas, más sin embargo, a veces buscan esos secretitos que ellos tienen. ¿Sí ha visto usted? ¿Amén? Por eso no es raro que alguien, un niño, viene con, dice, está mal de ojo, y anda, busca un huevo de gallina y pasa el huevito, dice, para que se le cure el ojo. ¿Amén? ¿Sí se puede pasar el huevo? ¿No se puede pasar eso? ¿Cómo que no se? Eso es un acto de brujería. No es que no se puede. Es un acto de brujería. Escúchame, Harry, que ella me le pasa a mi niño. Ya no va a tener que hacer esas cosas. No, es que por ignorancia lo hacemos. Pero no, pastor, ya no va a hacer eso. Por eso es por ignorancia lo hacemos, pero eso es un acto de brujería. Mire, allá en mi casa, una sobrina mía, siempre se le enfermaba el niño. Siempre. Cada semana, cada 8 días ya estaba sobándole el huevito. Tenía un ojo grande, el otro chiquito. Vomitaba, estaba flaquito, ya medio se desmayaba y sobándole el huevito. Y pa, que odiaba. Entonces, como ya mi hermana ya estaba empezando a ir a la iglesia, mi hermana, la abuelita del niño, le digo, no hagan eso, no hagan eso porque eso es una trampa satánica, eso es una brujería. Y en la brujería no hacía Dios. Así que le dije, tráeme al niño. Traímos al niño, le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesús,
todo espíritu de brujería nunca más te va a atacar. En ese momento el niño salió saltando, empezó a comer, no le pasó nada, ya no vomitó y hasta hoy nunca más. Y eso le cuento que pasó hace unos 10 años atrás. Ya no es niño chiquito, ya es grande. ¿Ven? Entonces el Señor nos demuestra que Él puede expulsar toda cosa maligna e inmunda del cuerpo de la gente, sino que nosotros venimos arrastrando del pasado esas cosas. Amén. Todavía hay cristianos que leen el horóscopo, parece mentira, ¿no? Leen la Biblia y están en el horóscopo para ver qué dice mi signo. Dios mío. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, todas esas cosas hay que aprender ya a renunciar. Mire que Saúl demuestra algo de su vida pasada, porque no es coincidencia. Si Saúl buscó una bruja, porque Dios no le respondía, entonces significa que cuando él, antes de ser rey, él de ahí ya tenía esa costumbre de vez en cuando ir a buscar El brujas. pueblo tenía esa... El pueblo Y el pueblo tenía esa costumbre costumbre de buscar. de agarrar brujas. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque querían saber algo espiritual. Y el diablo es mentiroso, el diablo nos ata en cosas, para que nosotros andemos cegados ahí, metidos en la ceguera ahí. Entonces hay que aprender a desatarse, ¿ven? Dejar todas esas cosas. Yo me acuerdo de una viejita que ahorita ya tiene 90 años. Ella tenía esa costumbre de que cuando medio se sentía mal, ella o algún familiar de ella ya tenía como 5 años que iba a la iglesia donde yo asistía como miembro. Y una vez yo conversé con ella porque yo presencié cuando ella mandó a comprar unos montes para pasarle a uno de los hijos porque andaba medio mal y todo. Le digo, pero hermana, la palabra del Señor manda que usted tiene que orar por él. Usted crea que Dios puede hacerlo. No, dice, es que no es nada, dice, es que es por si acaso, dice, por si acaso. Ella ve una duda. Por si las moscas, me decía. Entonces le digo, no, hermana, esas cosas son cosas de brujería que venimos y no dejamos esa costumbre, sino que la conservamos y pensamos que todavía nos puede ayudar, cuando en realidad nuestra ayuda es el Señor. ¿Ven? Ahora, claro, si usted se compra un monte en la plaza, en el mercado, para beberlo, para algún malestar, no es pecado, porque está bebiendo Por ejemplo, se fue el monte y me voy a hacer un bajo de monte. Pero si es para los pulmones, algo. O sea, aquí la cuestión de la brujería es la siguiente. Que usan los montes es supuestamente para sacar cosas espirituales malas. Ya. Eso es brujería. Otra cosa es que usted coja, por ejemplo, pone nogal o pone eucalipto, porque tiene problemas bronquiales. Eso no es problema espiritual, es de salud. Me duele el estómago. Sí, eso no es. Pastor, una pregunta. Y eso, pienso también que también sería como que acto de brujería, y he escuchado cristianos, ¿no?, que se pasan limón y según ahí lo ponen a quemar en el... Eso es brujería. Eso también es brujería, ¿verdad? Una cosa es que usted tenga dolor de cabeza y se pase limón, que no es problema. Y otra cosa es para un mal espiritual. Todo lo que usamos, todo lo que usamos para males espirituales es brujería. O sea, si un dolor de cabeza no pasa nada, o sea, pasa. Pero se le pasa el limón, igual se le pasa el limón, pero no quiere pasar todo eso. No es que el limón se lleve el dolor de cabeza, sino que es bueno, si uno se pasa el zumo de limón, le abre los ojos y le ayudaría a ese dolor. ¿Amén? Entonces uno tiene que saber que una cosa es la medicina natural y otra cosa es la brujería. Por eso le aclaro, cuando se usa cualquier cosa para sanar un mal espiritual es brujería. Pero si es un mal físico no es brujería. ¿Amén? No es brujería. Se toma un agua de monte que es para la salud de su estómago o lo que sea, eso no es brujería. A menos que usted se esté tomando el agua de monte para matar al espíritu estomacal, otras cosas.
Para los bichos. Bueno, entonces la costumbre de Saúl de ir donde esa bruja era porque algo que ya tal vez lo hacía en el pasado. No lo aclara la Biblia, pero mucha gente lo hace aún estando en los caminos del Señor, cosas que ya viene arrastrando del pasado, ¿no? Como el borracho que de repente dice, aquí dice un médico que tomarse un traguito de puro toda la mañana es para curarse, dice. Pero era borracho en el pasado, ¿no? Así que no sería raro que de repente se compra un puro, le dice a la mujer, no pienses mal, que es medicina, no voy a volver a la borrachera, ¿no? Y toda la mañanita lo ve la mujer que pone su copita y dice, es que es medicinal, dice. ¿Ven? Incluso Cuidado. hay, bueno, eso ya sería algo, o sea, yo tuve en un trabajo, decían que eran evangélicos, pero dice que ellos supuestamente así de vez en cuando se tomaban una copita de vino, que según que lo usaban así como que bajativo, que la comida y cosas así. Bueno, en otros países es normal eso. En Argentina, Chile, España, es normal. Pero en otros beber. países, pero aquí en Ecuador. No, pues es que una cosa que usted beba el vino con alcohol demasiado, y otra cosa que beba un vino con alcohol moderado, que es para el alimento, Y que es otra cosa. sí, lo hacen Y no por costumbre. por digestión, porque comen mucha carne. Los argentinos, O sea, si te tomas una copita de Vea. vino con un poquito de alcohol, vea, en Argentina, en Chile, hermano, en Argentina, en Chile, tienen la costumbre de cuando comen las parrilladas bastante carne, se toman su copa de vino para la digestión. Pero usted no lo ve todos los días ya cada rato con la copa de vino. Entonces toman una cerveza. Solo el borracho es que usted ve con la copa de vino a cada No rato. era copita, la hermana Edith quiere un vaso. La hermana Edith quiere una copa entera de vino, eso no, es una copita chiquita. Y también depende de qué clase de vino que están tomando. Porque se toman un vino que es vino tinto, pero que no es un vino que tiene un grado de alcohol bien alto, o sea, no lo emborracha. Esa es la gran diferencia. Pero que ha sido borracho en la vida pasada es vivísimo. Claro, ¿cómo vas a tomar eso? Con el pretexto de empezar a tomar, de repente quiero ver que después de un año otra vez lo veo borracho. ¿Ven? Una cosa, mira, yo para cuando una vez tenía así, por lo menos esos cálculos, que me dio un hermano que dice, Cristiano, tómate 2 cervezas así frías, tibia, en la mañana y uno para poder esos cálculos. Y dije, 2 cervezas es demasiado. Bueno, en realidad la cerveza no tiene tanta cantidad de alcohol. Debería tomarse demasiado también. pero es que lo que pasa es que ahí sería como un remedio, porque es el que toma una cerveza caliente, la hierve, y según le ayuda a botar los cálculos, y eso he escuchado, pero eso ya es como por la salud, en realidad, más no lo está haciendo porque quiere beber ni nada de eso. Ahora, si usted tiene cálculo, pues entonces tómese una cucharadita de aceite de oliva y Con la flor de la No, pero creo que se fue hace tiempo que me dijeron. Me dieron unos vasos y se toman una java. No, pero si usted me conoce, no puede hacer esas cosas. ahí dice, y botaste los cálculos, no, pero me siento contento. No puede. Bueno, entonces vamos a David como sucesor de Saúl. Amén. ¿Por qué fue escogido David como sucesor de Saúl? Respondan. Ahí quiero ver si lee la Biblia, ¿no? Porque si no lee la Biblia, entonces está mal. Hay que venir a estudiar porque Porque Saúl bien. hizo lo incorrecto, porque desagradó a Dios. Entonces Dios tuvo que sacarlo y tener un rey conforme al corazón de Dios que haga las cosas de Dios. Amén. ¿Qué más vio Dios en David? A ver, ¿se acuerdan? Vio su sencillez, su humildad, Pero una sola está hablando, hablen los demás también, un hermano. corazón. Ella la cortó de nosotros. ¿Qué más vio Dios en David? A ver. ¿Qué más vio? Porque Dios vio algunas cualidades. Claro, de pronto la valentía, el carácter de David. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice. Decimos conforme al corazón de Dios, Pero vemos. pero la realidad es que era un hombre
que obedecía. Obediente. La voluntad de Dios obedecía. Pero Lo que pasa es que David, a pesar de ser David, o sea, porque bueno, como usted dice, muchos hemos leído y sabemos la historia de David. Muchos dicen, David era un hombre griego, David le encantaban las mujeres, David, en pocas palabras, asesinó a un hombre por, digamos, robarle la mujer. Pero había algo en David, como dice la hermana, lo que hemos leído dice que David tenía un corazón conforme, un corazón agradable ante Dios, pero en lo que yo entiendo es que en realidad David inmediatamente sabía que había pecado, sabía que había cometido un error, pero David no se excusaba, sino que David reconocía y se arrepentía tanto a pesar de que pecaba, ¿cierto? Él se arrepentía tanto, su arrepentimiento era tan, digámoslo, tan sincero, que llegaba y tocaba el trono de Dios, digámoslo así, y Dios lo perdonaba. No quita de que sí tuvo consecuencias de todos sus pecados, Bueno, en nadie es realidad, perfecto. ¿no? Nadie es perfecto. Pero veamos en el caso de los esposos. Hay esposos y esposas que son conforme su corazón el uno del otro. Le pongo solamente un ejemplo. De repente la esposa está en su casa, tiene el deseo de algo, de un dulce, alguna cosa, solamente en la mente. A nadie se lo ha dicho. Cuando vos sorpresa llega el esposo justo con el dulce que ella deseaba. Yo le pongo en el estado. No, es que a eso es lo que yo me refiero cuando la gente se conoce y son el uno conforme al corazón del otro. Se conocen, porque él ya sabe el deseo y el sentir de ella, y ella ya sabe el deseo y el sentir de él. ¿Amén? Y así es como funciona con lo que era David con Dios. Dios ya sabía cuál era el deseo del corazón de Dios. ¿Amén? Por eso es que una cosa es cuando pecábamos, Señor, perdóname, ¿no? Y otra cosa es sentir dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. Y eso es lo que David demostraba. David demostraba que a él le dolía haber ofendido a Dios. Amén. Y a muchos de nosotros a veces nos duele ofender a Dios. Porque muchas veces pecamos y no ha pasado nada. ¿Sí o no? Nos acogemos al versículo bíblico y dice que Dios es fiel para perdonar. Ya está, Dios es fiel para perdonar. ¿Amén? Él tiene la obligación de perdonarme. ¿Sí me entiende, mi hermano? 7 veces que el justo, 7 veces llevar lo levanta. Amén. Vamos a anotar un deber de historia de Israel. Anote ahí. Ponga ahí, me trae un resumen solamente de las guerras que ayudaron a hacer nación al pueblo de Israel. Amén. Las guerras que ayudaron a hacer nación a Israel. Solo es un resumen, hermano. ¿Ah? ¿Qué página es esa? ¿Vale? O es aparte que lo manda a investigar. Es un resumen, usted investiga y... Estoy en el instituto. Ya, mija, gracias. De las guerras que ayudan Ya, mija, relación Hay una famosa guerra, ¿no? Famosa guerra de los 6 días. Hay algunas guerras. Hay una guerra donde un soldado que cuenta que estaba rodeado de los enemigos. Hermanos, hay una guerra donde un soldado israelita cuenta que estaban rodeados de los enemigos. Dice que él estaba orándole al Señor porque ya pensaba que ya iba a morir. Dice que de repente
ellos lo dejaron solo. Y después él le preguntó con el tiempo, así, después de un tiempo se encontró con uno de esos soldados enemigos y le preguntan que por qué lo habían dejado él solo. Y ese soldado le dice, lo que pasa es que tú estabas ahí y íbamos a matarte. Pero de repente aparecieron alrededor tuyo soldados vestidos de blanco que venían de parte de Dios. Y ellos dijeron, no lo mates, retírate. Y dice, nosotros obedecimos, no lo retiramos. Son cosas que han pasado recientemente en todas esas guerras que han tenido el pueblo de Israel. Solamente le cuento un ejemplo. Lo demás, investiguenlo, pero no mencione lo que yo le dije ahorita. Porque eso no le cuesta punto. Amén. Amén, le digo es como ejemplo. Y ahí hay otras historias maravillosas que usted las puede investigar cuando vaya al internet. Va a quedarse admirado. Cosas que Dios ha hecho, por supuesto. Amén.